Okay, ya está ingresando la gente. Listo. Okay. Muy buenas tardes a todos los que se están conectando. Les agradecemos su puntualidad. En 4 minutos damos inicio a la ponencia. Muchas gracias. 4 minutos. Se conecta. Hola, muchas gracias a los que se están conectando. En 3 minutos damos inicio. 3 minutos. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien. Ok, bueno, queremos el día de hoy primero agradecer a todos los que están aquí, agradecer al doctor Néstor Pavón por estar acompañándonos en este webinar que nos tocó, este webinar que se hace, ¿verdad?, del hospital y nos tocó al servicio de ginecología. El doctor Néstor Pavón es especialista en ginecología y obstetricia y es médico materno-fetal del Instituto Nacional de Perinatología en México. Y ahorita pues vamos a hablar de todos los avances en cirugía fetal que se están haciendo, ¿verdad?, en Nicaragua. Así que le agradecemos al doctor Pavón y al doctor Bacon por coordinar también y darnos esta oportunidad al servicio de ginecología. Cualquier pregunta la pueden ir haciendo en el chat, para yo las voy a ir anotando y cuando el doctor termine su plática, pues hacemos algunos espacios para preguntas y respuestas. Vamos a dar unos 3 minutitos que se conecte más gente para que el doctor empiece. En un minuto estamos iniciando. Gracias.
Perfecto. Hola, muchas gracias a todos por acompañarnos. Les agradecemos que estén con nosotros. Como dijo la doctora Castellón, la actividad académica hoy estará a cargo del servicio de ginecobstetricia del Hospital Vivian Pela y la doctora Rosa Castellón es la coordinadora. Le agradecemos a la doctora, al doctor Matus como jefe también por la oportunidad y hoy tendremos pues un invitado de lujo. Doctora Castellón, te cedo la palabra. Ok, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos, ¿verdad? Gracias, doctor Bacon, que es el coordinador de docencia y que nos dio la oportunidad al servicio de ginecología para presentar este tema. Gracias al doctor Pavón, ¿verdad?, por presentarnos estas actualizaciones en cirugía fetal que se están haciendo aquí en Nicaragua, que creo que es de interés no solo para nuestro servicio, sino para conocimiento de todos aquí en el hospital. Vamos a empezar con la clase y luego, por favor, las preguntas que tengan las pueden ir escribiendo en el chat. Yo voy a estar pendiente de eso para que al final tengamos un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, para presentar al doctor, ¿verdad? El doctor Néstor Pavón es especialista en ginecología y obstetricia, es médico materno-fetal del Instituto Nacional de Perinatología en México y vamos a tener hoy el tema, ¿verdad?, de avances y experiencias en la unidad materno-fetal del Hospital Berta Calderón en cirugía fetal. Te agradecemos, Néstor, por estar aquí y bienvenidos todos. Muchísimas gracias, doctor Bacon, Rosita, gracias al equipo de docencia del Hospital Vivian Pela por la invitación, a todo el equipo médico que está conectado compartiendo hoy con nosotros. Y queremos brevemente mostrarles los avances que hemos tenido en la parte de cirugía en el país, que es un proyecto que inició hace 2 años y que lógicamente este concepto de un equipo de cirugía fetal integra infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Esta unidad que se construyó y se inauguró en el año 2018 cuenta con 7 ambientes de atención al alto riesgo obstétrico, una sala de operaciones que en este momento se está llevando en un quirófano general y que ya está en proyecto el desarrollo de un quirófano de medicina materno-fetal exclusivo para este tipo de procedimientos. Cirugía fetal en Nicaragua involucró durante los últimos 5 años la preparación de personal humano y se alcanzó con la primera cohorte de medicina perinatal, que gracias al apoyo del Ministerio de Salud, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y el auspicio de aproximadamente 8 institutos internacionales, incluyendo el Instituto de Perinatología, la Sociedad Iberoamericana de Diagnóstico y Tratamiento Perinatal, la FIGO, FECASOC y FLASOC, pudimos contar con una serie de maestros internacionales que nos apoyaron en este proyecto, crear y formar a 22 recursos humanos, uno en cada región del país, que nos permitieran acercar la medicina perinatal hacia la población, captar pacientes de riesgo, evaluar patología materna, hacer diagnóstico prenatal con un enfoque de prevención y de diagnóstico oportuno. Los resultados han sido la mejoría y el incremento que hay en relación al proceso de los resultados. Rosita, ¿me escuchan? Perfectamente, doctor. Okay, okay. Sí, muy bien. Estos son los primeros resultados en el diagnóstico prenatal con este equipo de médicos perinatólogos. En los últimos 5 años, estos son los reportes que teníamos en Nicaragua de espina bífida, encefalocelia, hidrocefalia, esquistoencefalia, hernia diafragmática y alteraciones intestinales. Esto es un quinquenio, 5 años con registros entre médicos obstetras, médicos materno-fetales y radiólogos. Y esto es el cambio en un solo semestre. Para el año 2021, por ejemplo, el cierre fue con 1.078 anomalías reportadas. Como ustedes ven, la barra roja representa el año 2021 y cómo se incrementó la tasa de diagnóstico por todos los departamentos. El equipo perinatal se encarga de la sospecha, de la certeza diagnóstica, referida al Hospital Berta Calderón, donde se confirman los casos, y en zonas alejadas como la RAX o Blues o Puerto Cabeza, por ejemplo, a través de la telemedicina, si hay una paciente con una ventriculomegalia severa con destrucción de la corteza, en la que el pronóstico no es favorable, pues ya se evita un traslado innecesario de la paciente y se resuelve en su unidad de salud. Anomalías renales, hubo una transformación. Esta es una de las patologías en las que nosotros tenemos muy poco impacto.
desde el punto de vista de cirugía e incluso desde el punto de vista de manejo médico. ¿Cuántas pacientes han llegado a su consulta con amigrañas, con hipoplasia pulmonar a la semana 20 y no toca más que darle seguimiento hasta que se finaliza la gestación en una muerte fetal? Entonces, la transformación de poder hacer otros diagnósticos nos ha permitido poder incidir y hacer prevención con algunas patologías. El equipamiento, se compraron 18 equipos de ultrasonido PELAI 40, que es un equipo de última generación en cuanto a diagnóstico de 3D y 4D, y que tiene software especiales para neuricardio que nos permite mejorar el diagnóstico prenatal en los pacientes. El fortalecimiento con la compra de equipos, de endoscopios y fetoscopios que permiten hacer cirugías seguras. A través del preceptor se adquirieron un kit completo de fetoscopios que nos permite hacer procedimientos de broncoscopía, citoscopía, fetoscopía, con una evaluación segura y con un material altamente efectivo y con seguridad para la parte fetal. El programa de cirugía que se inició de forma gratuita en el hospital con la formación y el apoyo de Medicina Fetal México. El doctor Rogelio Cruz ha estado apadrinando este proyecto. Ha participado 2 años con nosotros en congresos nacionales de cirugía y para este año, el 10 de diciembre, lo vamos a tener nuevamente con nosotros, junto con 2 médicos cirujanos fetales de Colombia y República Dominicana que están interesados en conocer este proceso y lo que se ha avanzado en Nicaragua en estos prácticamente 20 meses. La red de medicina perinatal ha logrado hacer captaciones de pacientes desde las unidades de salud primaria, brigadas médicas, donde se hace diagnóstico prenatal y referencia oportuna a las unidades. Como programa del Ministerio de Salud, se inició la evaluación por primera vez, la evaluación nacional de los residentes con el fin de darle herramientas y elementos para el diagnóstico prenatal, para el manejo de la patología materna y tratar de estandarizar los elementos de manejo en cuanto a las principales patologías como la preeclampsia, la hemorragia y la sepsis. Este año se hizo una evaluación con un éxito de prácticamente de un 86% de aprobados, lo que habla de un sistema que está tratando de homogeneizar el conocimiento, permitiendo a estos especialistas egresar con la mejor capacidad técnica. Justo en este momento, en los últimos 3 meses, se inauguró el Centro Nacional de Acretismo Placentario en el Berta Calderón, donde otro equipo de médicos perinatólogos está a cargo de estos procedimientos quirúrgicos, con el apoyo de Colombia y con el doctor Álvaro Nieto y Palacios Araquemada. Ya se han realizado aproximadamente 24 cirugías conservadoras en contexto de acretismo placentario con una complicación mínima. Por tanto, el Berta Calderón se convirtió en centro de referencia para anomalías congénitas y para acretismo placentario. Este equipo está integrado por 4 médicos maternos fetales que elaboramos en el hospital, genetistas, cardiólogos pediatras, neonatólogos, cirujanos pediatras, técnicos quirúrgicos, enfermeras, psicólogas, trabajadoras sociales, que nos apoyan en este proceso de el abordaje del paciente con el fin de poder ofertarle una oportunidad que sea posible y con la tecnología poder optar a hacer un procedimiento quirúrgico óptimo para el paciente. En esta imagen, esto fue la primera cirugía que arrancó el año pasado, donde el equipo quirúrgico nos reunimos aproximadamente durante una semana en el hospital con el fin de poder establecer la organización, la parte de flujo de la atención. En el momento de la cirugía aproximadamente son 15 personas las que estamos en el quirófano y entonces estamos con la doctora Carolina Cantarero y con el equipo de medicina materno-fetal y anestesia estableciendo todos los procesos de flujo de atención, el ingreso del paciente, la anestesia, y la experiencia que ha adquirido el equipo nos ha permitido fluir de manera más rápida en el manejo de estos procedimientos. ¿Qué hemos alcanzado hasta este momento? En relación a espina bífida, en este momento hemos realizado 17 procedimientos. Esto fue hasta la semana pasada. Justo el día martes realizamos la cirugía número 18 de una paciente captada en Jalapa de 15 años de edad con una espina bífida. Con esto te sumamos 18 procedimientos de espina bífida reparadas de manera intraútero. Se han realizado 2 derivaciones ventriculares intraútero y se han reparado 2 encefalocelios.
uno de aspecto cognatal y otro de manera fetal. En relación a la parte de espina bífida, de las 17 pacientes, tenemos 16 pacientes que sobrevivieron, que llegaron a las 34 semanas, 36 y 37 semanas, y un bebé que falleció en el contexto de una anomalía asociada. En este momento, en la parte de estudios genéticos, nosotros tenemos un acompañamiento de parte del Instituto de Perinatología, y con el doctor Alejandro Martínez estamos mandando a rotar a un recurso, a un citogenetista, para la elaboración de pruebas básicas como cariotipo líquido amniótico, y que todas estas pacientes tengan el 100% de estudio genético antes de realizar el procedimiento quirúrgico. Igual la derivación ventricular y el encefalocele se ha realizado con éxito. Esto es una de las primeras cirugías realizadas en el hospital con el equipo quirúrgico, una incisión Farnstein con una relajación de anestesia a través de bloqueo epidural y anestesia general. Como ustedes ven, hay una relajación excelente de la parte de la pared abdominal, la extracción del útero con todas las medidas para evitar el desprendimiento de placenta. Esta fue la primera cirugía realizada en la que se hizo una cirugía de 3 centímetros. Posteriormente se coloca un instrumento de Weylander que nos puede incrementar 0.5 o 1 centímetro. La técnica del doctor Rogelio Cruz está promoviendo hacer 2 centímetros de incisión, aunque en algunas ocasiones esto depende del tamaño del defecto y de la ubicación, lo que nos permite tener una mejor posibilidad de movernos en la ventana del defecto. Se ancla el feto con un monocril 5.0 para que no se mueva. Aquí ven ustedes un hilo y aquí se ve el otro hilo, y a través de una sonda orogástrica se administra antibiótico con solución salina a 37 grados. Se hace la plastilla del defecto por la doctora Carolina Cantarero, quien es una de las pioneras en neurocirugía en Latinoamérica, con alta experiencia en estos procedimientos. Se cierra la pared uterina y posteriormente se reintroduce el útero a la cavidad abdominal. Cabe destacar que en las primeras cirugías hicimos una vigilancia de 5 a 7 días a las pacientes de la unidad hospitalaria, pero ya en la evolución hemos visto que las pacientes no requieren cuidados intensivos, pasan a sala general, se hace un excelente manejo por parte de anestesia, en 24 horas se movilizan, y a las 72 horas o 5 días máximo se están egresando del Hospital Berta Calderón con seguimiento de su unidad de salud. ¿Qué transformación tuvimos? Estos nacimientos de estos bebés con compromisos importantes de daño neurológico, hidrocefalia o neurodesarrollo anormal con disfunción motora, lógicamente se transforman. De acuerdo al estudio MONS, el estudio más grande publicado en manejo de la espina bífida intraútero, lo único que la cirugía intraútero no puede revertir es la incontinencia de esfínteres. Siempre existe alguna posibilidad o algún riesgo que haya una lesión que quede de manera permanente. Sin embargo, el proceso motor, el neurodesarrollo y la hidrocefalia se revierte hasta un 95% de éxito. Vean acá, 16 meses después de los primeros casos de pacientes operados, y cómo nacen los bebés con espinas reparadas. Estos bebés no han requerido derivación ventriculoperitoneal, no se han ficturizado, gracias a la técnica excelente de la doctora Cantarero, que prácticamente reconstruye todo el tubo neural. Localiza las raíces nerviosas, hace la reconstrucción del tubo, lo recubre con la parte de aracnoide dura madre, tejido subcutáneo y piel, y hace una cirugía que tarda aproximadamente entre 40 y 50 minutos la plastilla, y estos son los resultados exitosos con los recién nacidos. Como no todas las pacientes tienen criterios para ser operadas intraútero, hay pacientes que se operan de manera cognatal. Las pacientes que no tienen criterio o que acuden tardíamente o que fueron referidas tardíamente a nuestra unidad, también les ofrecemos el programa de cirugía cognatal. Y nos pusimos el reto como estándar con México y Europa, por ejemplo, que cuando se hace un diagnóstico de espina bífida hacia el término y al nacimiento, hay una brecha de 24 a 48 horas para que el bebé sea operado. Nosotros queríamos compararnos con el estándar de Europa, que tiene 16 horas de tiempo quirúrgico entre el nacimiento del bebé y su intervención, con el fin de disminuir la lesión de las raíces nerviosas, evitar procesos de meningitis y neuroinfección. Y entonces todo el equipo de cirugía se preparó para este evento quirúrgico. Una paciente captada en Santo Tomás Chontales con un mielomeningocelia la semana 28, que ya no tenía criterios de cirugía intraútero,
Preparamos las condiciones, el diagnóstico y al momento del nacimiento, al feto, al recién nacido, se le hizo el ultrasonido transfontanelar, la evaluación cardiológica, la tomografía, el catéter, las canalizaciones, las pruebas de laboratorio, la omphaloclisis, y se garantizó en un tiempo récord de 2 horas 20 minutos el inicio de la cirugía. El bebé nació a las 7 de la mañana y a las 9:20 inició la cirugía de corrección de la espina bífida, dándonos excelentes resultados y 18 meses después con una buena evolución motora de este recién nacido. Estas son las pacientes que hemos estado operando hasta este momento. Se han reparado 47 cirugías de espina bífida de manera connatal, lo que transformó la radiología en el país. Después de tener 240 casos de espina bífida en un quinquenio, donde el 80% de pacientes no tenían diagnóstico prenatal y algunos de ellos llegaban hasta 58 o 60 días de ingreso hospitalario por neuroinfecciones, por infecciones del sitio quirúrgico, prácticamente se revirtió esa tendencia y ahora el 90% de pacientes nacen en el Hospital Berta Calderón y son intervenidas o de forma intraútero o al momento del nacimiento, y estos son los resultados. Por supuesto que las plastías y las lesiones de espina bífida operadas de manera connatal tienen mayores riesgos. Esta es nuestra primer paciente operada de espina bífida con resultados exitosos a través de una terapia que se continúa una vez que nace. En este momento estamos iniciando en el Berta Calderón el proceso de capacitación a través de un especialista en neurodesarrollo que va a encargar de evaluar a todos los médicos pediatras, neonatólogos, rehabilitadores del país y fisiatras para el manejo de estos recién nacidos. Tenemos un equipo de ortopedia pediátrica que trabaja en el proceso de acompañamiento para cualquier corrección que haya de defecto secundario del posicionamiento por afectación de nervios y el proceso de terapia que nos permita a nosotros poder resolver de manera oportuna a estos recién nacidos. No solamente es ofertar la cirugía, sino el seguimiento de neurodesarrollo. Ahorita hay un compromiso con el Instituto de Neurodesarrollo de Europa de dar seguimiento a estos durante 2 años a estos recién nacidos, con el fin de ser parte nosotros de esta red de evaluación y poder puntear en el mundo como un país que está haciendo cirugía fetal intraútero con buenos resultados. Las derivaciones ventriculoamnióticas han dado muy buenos resultados, evitando la destrucción de la corteza cerebral. Se hace una derivación con una colocación de válvula de Chiva de mediana presión. Esta es una paciente con una ventriculomegalia prácticamente severa y esto es 24 horas después de la colocación de la válvula. Se hace la inserción de la válvula drenando el líquido cefalorraquídeo hacia la cavidad amniótica. Los encefaloceles operados de manera connatal, hemos reparado 2 encefaloceles conatales y un encefalocele de manera intrauterina. Este fue una paciente que tenía un gran defecto que fue captada a la semana 32 y que fue intervenido por el equipo de la doctora Cantarero. Vean la intervención, prácticamente toda la parte occipital con protrusión de fosa posterior, y este es un bebé a los 8 días de nacido después de la corrección quirúrgica, con una excelente evolución, con una buena actividad motora y prácticamente sin morbilidades. Esto como resultado de la intervención temprana del proceso del encefalocele. Esta fue una reparación de encefalocele de manera intrauterina, una paciente que fue captada a las 14 semanas de gestación y fue intervenida a la semana 21, colocando la reparación total del defecto hacia la cavidad cefálica. Tenía protoído ventrículo, meninge y tejido cerebelar y se logró restituir sin ninguna complicación. Los seguimientos los hacemos en la clínica de neonatología, donde el equipo de neonatólogos que ya tienen entrenamiento en proceso de neurodesarrollo hacen el seguimiento de este recién nacido. Hasta este momento, prácticamente las derivaciones ventrículo-peritoneales se redujeron drásticamente, casi en un 98%, porque al hacer la corrección oportuna de estos bebés tienen muy poca posibilidad de progresar a un proceso de ventriculomegalia severa. El náster placentario es una de las cirugías que más hemos avanzado y en la que se ha ido mejorando la curva de experiencia y de aprendizaje. Prácticamente se han realizado 32 cirugías de este tipo. 50 fetos, no gemelos, 50 fetos nacieron vivos. Tenemos 6 muertes fetales de estos nacimientos en el contexto del feto con restricción del crecimiento intrauterino o el feto
transfusor que tenía la mayor gravedad del peso fetal. A estos bebés, los que fallecieron, todos tenían menos de 32 semanas, pero el cogemelo, el gordo o el transfundido fue el que logró sobrevivir, teniendo una tasa de éxito con esto de aproximadamente un 88.5%, que muy seguramente sería muy alta porque tendríamos la muerte de ambos fetos de manera prematura. Hemos alcanzado un buen número de pacientes más allá de las 33 semanas con fecha de nacimiento y 16 pacientes con más de 36 semanas. Es decir, aquí tenemos nacimientos, 32 gemelos que alcanzaron prácticamente el término con cirugías que fueron realizadas incluso a la semana 18 o 20 de manera oportuna. Los criterios de selección de las pacientes están basados en los protocolos internacionales. Los pacientes con síndrome de transfusión feto-feto estadio 3 o pacientes con transfusión estadio 2 con restricción selectiva asociada o anemia policitérica. La idea es seleccionar un número de pacientes que tengan buenos resultados. Evidentemente, si nosotros comenzamos a operar a todos los gemelos únicamente por hacer el procedimiento, pues los resultados fueran totalmente adversos. Esto es el equipo con el que contamos en el quirófano. Tenemos la torre de endoscopio que nos permite hacer las conexiones fetoscópicas y transmisión en tiempo real. Tenemos el equipo de fetoscopio con numeraciones para poderse utilizar a la semana 16, 18, 22 y 26 como máximo. Y en el proceso de construcción del quirófano fetal se va a contar con un equipo de telemedicina que nos va a permitir conectarnos a nivel nacional y tener una sala de anfiteatro donde se puedan prácticamente exportar imágenes y video de todo el procedimiento quirúrgico. En el proceso de evaluación, el equipo de maternos fetales nos acompaña siempre en la parte de la cirugía, que son los ayudantes y son los que conformamos toda la parte del equipo quirúrgico, y con la obtención del láser, que anduvo por un costo de $60,000, podemos hacer la ablación de las anastomosis en estos pacientes con embarazo gemelar. Las fetoscopías normalmente tienen una duración desde 35 minutos hasta 2 horas, dependiendo del proceso o de la cantidad de anastomosis que tengan los fetos. La idea es pretender identificar la parte de las arterias y las venas y sus conexiones que hagan que uno de los fetos tenga mayor sobrepeso y que el otro feto tenga menor volumen. Aquí observamos anastomosis de gran calibre, la membrana interplacentaria y la dificultad de que el feto está en constante movimiento, muchas veces limita a que el procedimiento sea bastante lento. Los datos técnicas utilizadas, tanto la selección de anastomosis como la técnica de Solomon, de unir todos los puntos de anastomosis, se implementan en estas pacientes. Existen grandes anastomosis que algunas de ellas no se pueden, lógicamente, aplicar el láser por el alto riesgo de ruptura de membrana o de hemorragia. Hasta este momento los accidentes han sido prácticamente nulos por la adecuada selección de pacientes y el reconocimiento de la estructura a través de la fetoscopía. Aquí vemos una membrana intergemelar de un feto con una transfusión feto-feto estadio 3. El ingreso se hace a través del cuerpo del feto transfundido y el transfusor que siempre está dosado a tratar de evitar lesionar la membrana. Observar el proceso del cordón umbilical para identificar las anastomosis, y una vez que ya lograste identificar el ecuador de todas las anastomosis, lo que sigue es la introducción del láser para hacer el disparo de cada una de las anastomosis a través de la identificación de las arterias y las venas. Las venas siempre corren superficiales, las venas superficiales y las arterias más profundas, buscas los sitios de conexión y a través de ahí hacer los disparos de la parte del láser. Como les comentaba, algunas de las anastomosis tienen grandes calibres y entonces tenés que dirigirte hacia zonas alejadas de las comunicaciones para poder hacer el disparo y evitar quemaduras por la energía que dispara la parte del láser. Estos son los resultados: gemelos con discordancias de peso, pero con sobrevida, con buenas evoluciones y que están en proceso de desarrollo. Esta paciente, por ejemplo, de la esquina inferior derecha, una paciente de 15 años de San Carlos, que se realizó la cirugía a la semana 24 y logró alcanzar la semana 32. Hizo una ruptura de membrana, fue referida al hospital de Juigalpa y ambos bebés lograron sobrevivir. El equipo materno fetal se ha dado a la tarea de hacer la recuperación de las placentas y pintar las placentas a través de colores para lograr identificar la anastomosis. Si ustedes ven acá,
Estas son las áreas donde prácticamente hicimos el láser placentario, donde se logró recorrer prácticamente todo el ecuador de las anastomosis. Este es el tejido placentario del feto restringido y este es el tejido placentario del feto transfusor. Aquí algunas anastomosis se nos pueden escapar por la posición de la placenta o en algunas ocasiones se recanalizan. A pesar de lograrla quemar, se recanalizan y entonces siempre hay un paso menor de flujo. Sin embargo, ustedes ven acá cómo se lograron prácticamente hacer la quema de toda la anastomosis. Aproximadamente se coagulan entre 8 a 16 anastomosis que se identifican en todo el recorrido del ecuador placentario. Esta paciente, una transfusión estadio 3 operada la semana 18 y alcanzó la semana 35. En el ecuador del feto transfusor y el ecuador de la paciente del feto transfusor. Y ven ustedes todas las anastomosis, prácticamente toda la anastomosis quemada. Acá se recanalizó una anastomosis superficial que continuó el flujo, pero que sin embargo nos permitió alcanzar una muy buena edad gestacional. El equipo de materno tarda aproximadamente 4 horas pintando estas placentas una vez que nacen para ir a garantizar y evidenciar que realmente se logró hacer de manera adecuada el láser de la anastomosis. La colocación de catéteres en los hidrotórax severos bilaterales nos ha dado muy buenos resultados en las pacientes que se lograba hacer el procedimiento. Esta fue una paciente con 26 semanas que tenía hidrotórax severo. Si ustedes ven, el edema, un edema importante con datos de hidro, con falla ventricular. Y aquí se logró hacer la conexión del catéter. Este es un catéter de la parte izquierda y otro catéter del lado derecho. Por la posición fetal y por la edad gestacional no se logró hacer en un solo tiempo. Hubo que hacer un puerto para entrar a colocar el catéter derecho, posteriormente retirar la guía y volver a entrar a otro puerto. Cuando haces 2 puertos de incisión, el riesgo de ruptura de membrana, por supuesto, se incrementa, pero en esta paciente se tuvo que hacer de esa forma, se lograron colocar los catéteres y la evolución de la paciente fue de manera satisfactoria. Esto es a las 24 horas postquirúrgicas. Miren la expansión de la masa torácica pulmonar con buenos resultados. En este momento, los tórax que estamos utilizando, los catéteres que se están utilizando, son catéteres dobles gota, pero los catéteres especiales para hidrotórax que están en proceso de compra, pero dan muy buenos resultados. Esta paciente fue analizada y presentada en sesión nacional el día de ayer. Una paciente referida el 7 de septiembre de Ginotega por la médico perinatóloga del Hospital Victoria Mota, con 1.592 gramos de peso, 30 semanas de gestación y con un hallazgo de una sospecha de un secuestro broncopulmonar. Fue evaluada por nuestro equipo de materno fetal, se confirmó la presencia de la masa sólida con un diámetro de 57 por 61 por 30, prácticamente ocupando todo el parénquima pulmonar. Un CBR de 1.8, el CBR es un marcador que se utiliza en cirugía para el riesgo de hidrops a través de una calculadora de medicina fetal México, y el LHR observado esperado, que es el índice pulmón-cabeza, que por encima del 55% tiene un buen pronóstico. Acá observamos en 2D, sin necesidad del color, la presencia del vaso nutricio que venía de la circulación sistémica hacia la masa y que lógicamente se confirma el dato de secuestro broncopulmonar. Esta es la calculadora donde podemos nosotros sacar cálculos de hipoplasia pulmonar y de riesgo de desarrollar hidro. Se meten los diámetros pulmonares, longitudinal máximo y transverso con la circunferencia cefálica y eso nos da la posibilidad de predecir el pronóstico para desarrollo de hidros. Todo CBR por encima de 1 es un CBR elevado y nos eleva la posibilidad de hidros. Esta es la presencia del vaso nutricio. Aquí observamos la masa sólida y vemos cómo en el retroperitoneo que se encuentra en la parte de la aorta, cómo sale el vaso que va directamente hacia la masa. Y ese es el área de intervención donde a través de un proceso quirúrgico con la guía de una aguja y ecografía hacemos la entrada hacia la parte torácica y ahí se logra hacer coagulación con el láser de la masa. La cirugía se hizo el día 9 de septiembre del año 2022. El 26 de septiembre, en el seguimiento de la paciente, el diámetro tumoral había bajado a 38 por 49, el CBR había mejorado considerablemente y acá con la aplicación del Doppler prácticamente se ve la obstrucción del vaso. La idea no es quemar todo el recorrido del vaso, porque eso puede lesionar por la energía bipolar las estructuras vecinas, pero se obstruye totalmente el paso de sangre
se realizaron 4 evaluaciones, 3 evaluaciones posterior a la cirugía, y entonces vean ustedes, esto fue la captación 57/61 la masa pulmonar, el 27 de septiembre 38/49 con 1.1 SBR, el 10 de octubre prácticamente la medición pulmonar había bajado a 36/48 y el CBR se había normalizado, y el 26 de octubre, que fue la última evaluación, ya la masa medida 18/15 estaba totalmente limitada, y ustedes ven entonces cómo se ve la parte pulmonar y cómo solo en esta zona se ve una zona hiperecogénica que es el remanente de masa tumoral. Gracias a Dios, esta paciente nació el día 7 de noviembre, 3.400 gramos, 37 semanas a través de cesárea. Esta es la radiografía de tórax tomada el día que nació el 7 de noviembre, con excelente evolución, sin presencia de masa, con la colocación del corazón en su posición, que en la evaluación prenatal se encontraba totalmente desviado hacia la derecha por la presencia de la masa. Ya la evaluó cardiología fetal, sin ninguna alteración cardíaca, sin derrame pericárdico, y una madre y una familia altamente satisfechas. El corianoma placentario, los tumores en la placenta que también se han intervenido a través del láser, una paciente captada por un médico perinatólogo acá en Managua, donde se encontró una masa tumoral en una placenta de una paciente con un embarazo gemelar de 22 semanas. Se procedió a realizar la cirugía a través de la identificación de la parte tumoral, y con el láser placentario en la parte al final de la placenta donde se localiza la masa, se trató de incidir para hacer la coagulación del vaso nutricio. Esta paciente, además de coagular este vaso nutricio que se ve aquí en la masa tumoral, se le drenaron 10.000 cc de líquido amniótico. Una masa que estaba produciendo mucho volumen, un feto en el contexto de una transfusión, feto fetal estadio 1, y que solamente se hizo el proceso de la anastomosis del vaso nutricio de la masa. Aquí ven diferentes vasos a través de la masa y cómo una vez que se dispara el láser, cómo se pone hiperecogénico totalmente la zona de donde se hizo el láser. Esto es tejido placentario y esto es la parte de la masa tumoral ya coagulado el vaso sanguíneo. Acá de igual manera es una cosa de ir probando prácticamente cuánto es el tejido que vas haciendo coagulación con el fin de no causar lesiones a los fetos. Cordocentesis, hemos tenido la oportunidad de hacer 2 cordocentesis en la unidad. Nos da mucho gusto el diagnóstico de la cerebral media, porque hemos logrado confirmar que la velocidad de pico sistólico de la cerebral efectivamente tiene un diagnóstico muy certero. En esta paciente que se hizo una cordocentesis, le calculaba por a través de ACM 4.1 gramos de hemoglobina. Se organiza todo el equipo, hay un residente en la puerta del quirófano esperando el CC de sangre. Cuando entras a la vena umbilical, le das el CC de sangre, va corriendo al laboratorio, el laboratorio monta la hemoglobina y nos reportó 3 gramos, una coincidencia bastante parecida a lo encontrado por Doppler. Esta paciente tenía 18 semanas de gestación, se transfundió 8 cc, por supuesto por la bulimia total del peso del feto, y la hemoglobina por transfusión fue por 16 gramos. Esta paciente alcanzó la semana 39 sin ninguna complicación. Aquí observamos prácticamente la línea de transfusión dentro de la vena umbilical, donde se está administrando la parte del volumen sanguíneo. La técnica utilizada es reposición total. No extraemos sangre, introducimos, sino que solamente introducimos la bulimia. Garantizamos todos los equipos. Hemos tenido que adaptar algunos equipos diferentes. Lógicamente, algunos de estos insumos no están disponibles en el país, y con el desarrollo del nuevo quirófano ya se están haciendo compras de insumos, equipos a Colombia y a México, que son los que tienen más distribuidores de estos tipos de insumos para la cirugía. La técnica EXIT, que es una técnica que está en desuso, sí la utilizamos para un paciente que tenía un hemangioma cavernoso en la vía oral, que ocluía prácticamente toda la parte de la tráquea. Ahí ustedes ven la masa tumoral. El doctor Bonilla es el médico torrino pediatra. El feto está conectado con extracción del hombro anterior. Logra hacer la parte de la intubación, se extrae el bebé. Este bebé, 2 horas después de haber nacido, se le hace la traqueotomía porque ocupaba la masa tumoral toda la vía aérea, y con propranolol y manejo médico de neonatología evolucionó satisfactoriamente. La masa tumoral se redujo aproximadamente a 1 centímetro de manera sublingual. Y en cirugías renales,
El proceso de la citoscopía diagnóstica terapéutica y el drenaje de masas renales nos han permitido también avanzar en este proceso de diagnóstico. Esta toracocentesis que estábamos haciendo al momento del nacimiento son pacientes que tienen procesos de hidrotórax severo diagnosticados al momento del nacimiento. Esta paciente tenía 36 semanas con 5 días y no es lo mismo entregarle al pediatra un pulmón expandido de esta forma que un pulmón colapsado por el exceso de volemia. Prácticamente en el hemitórax derecho no se observaba el pulmón por el exceso de líquido. Se logró drenar prácticamente de manera bilateral 150 ml en ambos hemitórax con la expansión adecuada del pulmón y con las menores complicaciones. En el sistema urinario, que es donde tenemos las limitaciones en cuanto al proceso diagnóstico, lo que nos aventaja ahora es poder tener una megavejiga, una sospecha de un luto, hacer la citoscopía y decir, esta paciente en el contexto de una preeclampsia grave, una diabetes, tiene una estenosis de la uretra, no va a tener sobrevida, de tal manera que te permite abordar de manera adecuada la morbilidad de la paciente. Y no esperar que el embarazo progrese a 28, 30, 35 semanas sin pronóstico. Esta fue una citoscopía que se logró hacer, un bebé que llegó en anidragnis a la semana 22 con una megavejiga. Se logró hacer un láser a través del cual se disparó a través de la uretra, había valvas uretrales posteriores, pero quedó semipermeable la uretra. Al nacimiento, este feto logró alcanzar las 37 semanas y posteriormente se recibió al hospital La Mascota, que justo ahora estamos haciendo un proceso de coordinación de cirugía, así como hicimos con neurocirugía, también lo estamos haciendo ya con el servicio de nefrología y urología. La parte de las masas renales que ocupan toda la corteza renal y que prácticamente destruyen la corteza de continuar el proceso, pues a través de los procesos de LAS, de extracción de líquidos, nos han permitido evolucionar de manera adecuada hacia resultados satisfactorios. Tenemos acá riñones distendidos sin corteza y cómo se observan los riñones 24 horas después del drenaje de las masas. Esto fue un bebé recién nacido que tuvo prácticamente 6 semanas después del drenaje de la masa renal, con pelvicías que se normalizaron a las 24 horas después de la intervención y un feto que nació sin ninguna complicación y que hasta este momento la función renal está normal. Una de las limitaciones de las valvas uretrales posteriores en megavejiga es que los bebés hacen procesos de alteración en el desarrollo temprano, haciendo lesiones renales crónicas que compete al equipo de nefrología poder hacer el proceso de intervención de manera oportuna. La citoscopía en el proceso de luto, en aquellas pacientes que tienen megavejiga, que tienen signo de Keyhole positivo, en la que se sospechan valvas uretrales, por ejemplo, en esta paciente que tenía 23 semanas con 2 días de gestación, se logró hacer la citoscopía obteniendo una apertura de las valvas uretrales a través de un láser. Todo este tipo de procedimientos quirúrgicos se hacen bajo anestesia fetal y la introducción del fetoscopio con una guía que entra a través del borde superior de la vejiga urinaria desde la parte del ombligo de la paciente, te permite localizar y recorrer la pared vesical anterior del feto, llegar a la parte de una de las inserciones uretrales y a través del proceso del verbo montano te permite ubicarte hacia dónde se encuentran las valvas uretrales. Localizas la uretra a través de la guía ecográfica, vas a localizar el signo del Keyhole y la presencia, este es un sitio de inserción de uretra que se puede ver perfectamente bien acá a nivel de la vejiga. Lógicamente, el fetoscopio que es semirrígido y tiene una movilización de 30 grados, no te permite hacer un recorrido de toda la cavidad vesical. Tú logras llegar hasta la zona de Keyhole guiado por ecografía, introducir la vaina de láser, disparas el láser a nivel de las valvas uretrales e inmediatamente se comienza a permeabilizar la vejiga urinaria. Esto fue 24 horas después de operada a la paciente. Cómo se redujo la megavejiga y la evolución satisfactoria que tuvo la paciente. Este es el equipo de cirugía con el que contamos ahí. Somos aproximadamente 22 personas que estamos trabajando y los que se han ido incluyendo al proceso. Y dentro de los próximos proyectos tenemos para el otro año, con la inauguración del quirófano fetal, comenzar a explorar la cirugía cardíaca en síndrome de hipoplasia de cavidad izquierda y estenosis de arteria pulmonar. Para ello, contamos con un equipo de especialistas en cardiología, intervencionistas fetales,
del Hospital Militar y del Hospital Manuel Rivera, La Mascota, que estamos ya sentando las bases para la elaboración de un protocolo y comenzar la cirugía cardíaca fetal antes de la semana 22. Muchísimas gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan, verdad? ¿Me escuchan? Ok. Ok. Muchas gracias, doctor. Vamos a ahora pasar algunas preguntas que tengan asistentes. La doctora María Espinosa. Doctora María Espinosa. Ya puede. Doctora María, ¿tenía alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario? Mientras yo antes que nada, felicitar a todo el equipo del doctor. Creo que es algo muy noble lo que estamos viendo, un cambio en la historia del abordaje de la cirugía fetal en Nicaragua y muy seguramente en la región, ¿verdad? No estoy muy al tanto de qué tanto se hace en Latinoamérica, pero estoy bastante confiado que deben de ser muy pocos los centros que deben de estar haciendo esto, ¿verdad? Esa es una de las preguntas hacia el doctor, ¿cómo está la región latinoamericana en esto? Y lo otro, me gustó mucho cómo están pintando lo de las placentas. Me recordé así la anatomía del cinélico y todo, era bien bonito. Pero usted decía, lo estamos pintando para ver si el trazo fue el adecuado. Me corrige, ¿verdad, doctor Pavón? Si por algún motivo algún vaso se escapó, ¿cuáles podrían ser los riesgos para esos neonatos ya? ¿Qué tendría que suceder en eso? ¿Cuál sería la estrategia terapéutica? ¿Seguirse algunos vasos? No sé, pregunto. Bueno, Nicaragua, prácticamente el país pionero en Centroamérica. Costa Rica, el doctor Alejandro Chinchilla, que es un colega que egresó conmigo de la primera generación de cirugía fetal. De hecho, no tiene una organización en el centro y junto con un equipo de especialistas de Costa Rica, vino a Nicaragua a ver cómo era el desarrollo de la cirugía, pero que lógicamente por los costos y que Costa Rica se maneja a través de la seguridad social, no han podido hacer este procedimiento. Prácticamente Panamá, Belice y Centroamérica, nosotros somos los únicos que estamos haciendo esto. Y justo en febrero, que se piensa hacer el lanzamiento del quirófano fetal, vamos a tener el acompañamiento prácticamente de 18 cirujanos fetales de Latinoamérica que quieren venir a ver esta experiencia de un programa que es gratuito pues, para la población, que eso es lo más relevante. El proceso de la anastomosis, realmente ya la placenta cuando se pinta es una vez que ya nacieron los bebés, ya prácticamente no hay nada que hacer. Sí nos permite a nosotros saber qué mejorar en la técnica, cómo cambiarlo, realmente ver el ecuador de las placentas. Ahí en la foto identificas anastomosis, pero no es como quemar cualquier vaso, porque luego si le haces un disparo a una vena del feto que está siendo transfusor, terminas causando de la muerte. Entonces, ¿cómo seleccionas esa anastomosis? A través de un recorrido de todo el ecuador placentario para poderlo observar e identificar cuáles sí vas a hacer el láser y en cuáles no la vas a tocar. La idea de lo de las placentas es poder identificar que sí llegamos al ecuador. Es decir, que desde un borde de la placenta hasta el otro borde hicimos el recorrido completo, logramos hacer anastomosis de todas las, el láser de todas las anastomosis y lógicamente la evidencia del desarrollo fetal nos dio los resultados. Nosotros hacemos la cirugía del láser placentario y a las 24 horas hacemos la evolución. Y en el caso del láser, esto es casi un milagro. Ingresas con una paciente de una transfusión feto-feto, un poligramio y el otro feto adosado en amigramio, con flujo de la arteria umbilical reverso, con onda A del ducto venoso reverso, prácticamente premorte. Y a las 24 horas, el bolsillo de líquido amniótico mejoró así milagrosamente. El feto transfusor ahora tiene 4 o 5 cc de bolsón único, una arteria umbilical que mejora su Doppler, un ducto venoso que mejora su Doppler. Entonces, esa es la pauta para decir que la cirugía fue un éxito. Hasta este momento, de las 35 intervenciones por láser que hemos hecho en gemelo, solo en una hemos hecho reintervención. Porque haces la cirugía
le valorás a las 24 horas, mirás que no hubo mejoría del líquido amniótico, la revalorás a las 72 horas, mirás que el Doppler se está deteriorando, eso significa que las anastomosis no se alcanzaron, y en esta paciente que se hizo una reintervención, era porque la placenta estaba en la cara anterior. Al estar en la pared anterior de la paciente, tenés que entrar anterior y el fetoscopio no es flexible. No hay manera que puedas poner la punta del fetoscopio hacia arriba para quemar las anastomosis. Eso es una limitación terrible. Tratar de poner a la paciente en decúbito lateral y entrar un poquito lateral, pero es muy complejo. Entonces, esta paciente que tenía una placenta anterior, que le hicimos una reintervención, logramos un mejor puerto, entramos por otro lugar, logramos identificar las anastomosis, pero tristemente todas las anastomosis estaban del lado del feto transfusor, es decir, del feto pequeño. Está el feto pequeño que está prácticamente colapsado por la ausencia de líquido, está recubierto de membrana. Lográs seguir todas las anastomosis y mirás a través del fetoscopio que están del otro lado. Entonces, esas anastomosis no las puedes quemar, porque eso es dispararle intencionadamente al feto, intencionadamente a la anastomosis, lesionar al feto, quemar al feto y quemar la membrana. Entonces, no conseguís nada. Eh, Identificamos aproximadamente 18 anastomosis y no pudimos quemar ninguna. Sacamos el fetoscopio, prácticamente fue una fetoscopía diagnóstica, hablamos con la paciente. Esta paciente en este momento tiene 30 semanas de gestación, el bebé transfusor ya falleció y entonces estamos esperando con el bebé transfundido alcanzar al menos las 33 o 34 semanas para finalizarlo. Este ha sido el único caso de intervención. En el otro, pues, se ha logrado hacer la anastomosis de todos los vasos sanguíneos. Ok, perfecto. Creo que ahorita no hay preguntas, pero bueno, yo quería hacerte algunas preguntas también al doctor Pavón, sobre todo como de la parte de los criterios. Digamos, más o menos, pues, de manera general, ¿cuál sería el criterio para hacer la cirugía fetal? Bueno, yo sé que depende del diagnóstico, pero así. Y si nosotros, pues, que hacemos práctica privada también, si detectamos un caso, pues, ¿cómo es el procedimiento como para trasladarla a esta unidad? ¿Cómo Claro, funciona? ¿Todas las pacientes tienen acceso? claro, ¿Hay algo claro. que sea un criterio de exclusión? Muy bien, nosotros estamos ahorita como un centro de referencia nacional, estamos captando, todas estas pacientes han sido captadas en el sistema público y en el sistema de seguridad social. Okay. Hemos operado pacientes del Hospital Militar, del Hospital Bautista, de la Clínica Santa Fe de Matagalpa, de Amoxa León, Amoxa Chirundega, todo lo que es el Seguro Social. Porque realmente es un programa gratuito y abierto. En el caso de la espina bífida, la paciente tiene que tener entre 18 y 25 semanas de gestación, hasta 25 semanas 6 semanas. El nivel de la lesión debe ser entre L2 y L5 máximo. Hemos operado pacientes, estas pacientes que operamos de 15 años de edad, la lesión se extendía hasta S2. Pero entonces es aquello en lo que voy a decir, bueno, ¿qué beneficio le puedo dar si entro? Que aunque se fistulice va a tener menos compromiso la raíz nerviosa, a esperar que esas raíces nerviosas se lesionen en su totalidad y que luego tengas entonces un recién nacido parapléjico. Entonces logramos hacer el abordaje quirúrgico, la incisión fue de 3.5 centímetros, fue una incisión más grande en el útero, pero logramos reparar el defecto. Entonces, en espina bífida, en ventriculomegalia, nosotros somos el centro de referencia. Independientemente, Rosy, del hallazgo que tenga la paciente, cualquier ventriculomegalia, cualquier sospecha de esquistocefalia o cualquier sospecha de espina bífida, normalmente hay una orientación nacional para el sistema público al menos que se envía al Berta Calderón para su evaluación. Porque normalmente el criterio se toma entre el equipo. O sea, yo siempre lo comento y esta no es la excepción. Cirugía fetal en Nicaragua no es nuestro favor, cirugía fetal es el equipo del Berta Calderón. Somos 25 recursos ahí que estamos trabajando y entonces cada quien tiene una opinión, un criterio que es considerada. Y estas 18 espinas bífidas que nosotros operamos fueron seleccionadas casi de 70 pacientes. Porque cuando comenzó la cirugía, todas las pacientes llegaban y todos queríamos operar, pero la cuidadosa selección nos ha dado estos buenos resultados. Muy seguramente, si estuviéramos operando lesiones muy grandes, muy altas, muy bajas, pues tuviésemos una mortalidad elevadísima. Hemos sido muy cuidadosos con eso y si el paciente no aplica para prenatal, lo pasamos a la parte postnatal.
En el caso del embarazo gemelar, de acuerdo a lo que establecen las guías de la ISO, la paciente monocorial se evalúa la semana 14, luego se evalúa la semana 16 y requiere una evaluación sistemática cada 2 semanas. En la práctica privada voy a decir a un paciente que lo vas a ver cada 2 semanas y eso es de muerte para el paciente porque por el costo. Sin embargo, los pacientes detectados de manera temprana son los que tienen mejores resultados. Entonces, un embarazo monocorial antes de la semana 22 al menos tiene que tener 3 evaluaciones. Y con la sospecha de la secuencia polio-oligo, o sea, tener una diferencia de volumen de líquido amniótico entre un feto y el otro, y el peso fetal, que se establece una restricción selectiva, ya es criterio para llegar a evaluarse. De estos 35 fetoscopías realizadas en gemelo, han sido seleccionadas en un universo como de 150 pacientes. Porque aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque como nosotros estamos inscritos a la Sociedad Latinoamericana de Cirugía Fetal, tenemos una base de datos que luego nos van a evaluar. O sea, no es que estoy operando todas las transfusiones estadio 1 que le va a ir bien y que no le va a pasar nada. No, te van a decir, bueno, cómo estaba la paciente, enseñame la evidencia del Doppler, cómo estaba el ducto venoso, cómo mejoró. Y todas las imágenes se guardan a través de un servidor porque son sujetas a análisis para fines legales, de auditoría y de todo. O sea, que sí, efectivamente, operaste una paciente que tenía el criterio. Y las anomalías congénitas en el país a través de un sistema informático que tenemos nosotros que se llama CIPLUS, se ha orientado que todo vaya al Alberta Calderón. O sea, la consulta se nos disparó 300% porque muchas pacientes vienen, ya los perinatólogos tienen un criterio bastante aterrizado de qué sí tiene criterio y qué no. Y ahorita estamos trabajando con el equipo un manual de criterios para cirugía fetal que lo pensamos hacer igual que la norma para que los especialistas lo conozcan, porque sí tuvimos la experiencia de una paciente que vino con nosotros a la semana 35 con una espina bífida, que fue vista en la consulta privada y le dijeron, no señora, eso mejor que lo operen cuando nazcan, pues porque ahí no resuelve mucho el intraútero. La paciente llegó con nosotros la semana 36, una masa grande, lógicamente ya no se pudo intervenir, y esto pues muy seguramente era por desconocimiento del colega. Entonces con este manual lo que pretendemos es plantear las 14 intervenciones fetales que hacemos en el país y que el especialista conozca cuáles son los criterios para referir a estas pacientes. Nosotros somos el punto de contacto, los 4 maternos que estamos en el hospital, la doctora Amparo Morales, la doctora Karen González, Yamilia Alfonso y mi persona, somos los puntos focales y se les puede llamar a ellos a mí en cualquier momento. La paciente se envía a la unidad de medicina materno-fetal, se hace la evaluación, se sesionan algunos de estos casos. Algunas cirugías como la transfusión se operan de emergencia, pero algunos casos de espina bífida, encefalocele, las mismas enfermedades renales se sesionan con todo el equipo de especialistas y se define cuál es el proceso de intervención. El flujo es rápido, fluido, fácil, sin ningún protocolo. Es llegar directamente a la consulta externa porque va a pasar directamente con nosotros. Se les apertura el expediente y se ingresa a su procedimiento de requerimiento. Perfecto, excelente. Y digamos un médico privado, pues poniendo el escenario que refiramos a una paciente, se puede estar en contacto con la unidad, pues para que nos estén dando actualizaciones y todo. Obviamente hay comunicación abierta, pues. Sí, sin lugar a dudas, Rosita, prácticamente toda la parte de las referencias de pacientes, pues como son un solo canal y el equipo es uno solo, entonces es muy fácil los resultados. Incluso nosotros hemos operado pacientes vía Seguro Social o pacientes que llegaron por su cuenta al hospital que tenían médicos privados y ellos son parte de ese proceso de seguimiento. O sea, médicos de Villalta, de Matagalpa, que nos dicen, mire doctor, ya vino la paciente que usted operó, fíjese que los gemelos van bien, han ganado peso, Siempre hay una secuencia de consultas en el hospital. La paciente se opera, se contrarrefiere a la unidad de salud, la paciente que llegó por su cuenta, por referencia con su médico privado, muy seguramente volverá con él, pero nosotros por responsabilidad legal hacemos un seguimiento institucional. Toda paciente operada, 24 a 48 horas, la citamos a la semana y de acuerdo a la enfermedad, semanal, quincenal o mensual, de acuerdo a los criterios, para evaluar cómo va la paciente. Perfecto, excelente. Una pregunta. Todo muy bien. ¿Cuáles son los nuevos retos que se han planteado? Esto que te comentaba, ahorita tenemos los procedimientos más complejos, tienen que ver con hernia diafragmática.
Se incorporó a nuestro equipo la doctora María Fernanda, que seguro que ustedes la conocen, la doctora María Fernanda Marenco, una excelente cirujana pediatra que está haciendo la laparoscopía mínimamente invasiva en neonatos. Y con ella hemos tenido una muy buena experiencia de hernias diafragmáticas corregidas al nacimiento, que les va muy bien. Pacientes que tenían un mal pronóstico, pero con una intervención oportuna, el seguimiento nuestro, la intervención con neonato, han logrado sobrevivir. El reto en hernia diafragmática es la colocación del balón intratraqueal. Uno, porque un balón de 7 milímetros, cada balón cuesta $750. Nosotros para este año estamos cerrando con 25 hernias diafragmáticas, 3 sobrevivieron, 18 ya fallecieron, porque hacen una hipoplasia pulmonar grave. Tenemos los equipos, el fetoscopio 11540 es un fetoscopio que es un poco menos rígido, que tiene una curvatura de 35 grados y que bajo sedación fetal podés entrar a la cavidad oral, hacer una broncoscopía, llegar hasta la carina, meter el balón, insuflarlo y que se quede ahí para que se expanda la parte pulmonar. Esa cirugía aún no la estamos haciendo por insumos, porque el balón no está a la venta para Centroamérica. Nosotros hicimos todos los trámites y entonces contacté al proveedor y me dijo, no, es que ¿por qué le voy a vender a usted balones si Nicaragua ya cuando acá hace cirugía? Entonces tuvimos que hacerlo a través de Medicina Fetal México. Medicina Fetal México los importa de España, pero son el 300% más caro. Pero ya se logró establecer el acuerdo con Colombia y entonces es posible que nosotros tengamos ya 150 balones para el próximo año. Eso es un reto importante. Que la hernia diafragmática pueda ser colocar un balón de manera fetal y que nazca con un buen parénquima pulmonar, que tengamos una muy buena sobrevida. El reto de la cirugía cardíaca es un reto grande, realmente requiere muchísimo entrenamiento humano. Tenemos 3 médicos intervencionistas, cardiólogos pediatras en el país que son excelentes, 2 de ellos preparados en México y 1 preparado en Estados Unidos. Ya hicimos la primera reunión y es conseguir nada más el bypass. Me decían ellos, vos colocame en la safena del peto y llevarme a la subclavia y yo hago la colocación del balón intracardíaco. Porque la idea es que la estenosis pulmonar o el síndrome de hipoplasia que de izquierda, que puedas poner un balón que lo insufles, igual que en una hernia diafragmática, para que la actividad se expanda. Eso no va a corregir el problema cardíaco del feto, lo que le va a dar es sobrevida al término, para que llegue al término y que pueda tener entonces una buena vascularidad que puede ser intervenida. Y la parte de formación, Bacon, que eso sí es un reto, nosotros tenemos como reto institucional, de aquí a 2 años, montar medicina materno-fetal como tal, como creo que hemos avanzado mucho. Tenemos un programa bien establecido de cirugía, un equipo de profesores de mucha experiencia, contamos con 18 instituciones a nivel latino que nos apoyan muchísimo, y genética, que es lo que nos hace falta, ya está en proceso de formación un recurso, así que creo que ese sería un reto para los próximos 2 años. Con una selección muy particular de médicos, imagínate que puedan tener la oportunidad de rotar por el Berta Calderón, donde hay un centro de atletismo. Nuestro equipo de especialistas, que es la doctora Rita López y el doctor Altamirano, ya llevan 25 cirugías conservadoras de atletismo placentario. Y esto ha sido un éxito en el sentido incluso que hemos tenido pacientes que diagnostican atletismo en el transquirúrgico en un departamento, nos llaman, la paciente se cierra, se envía al Berta Calderón, ellos la están esperando con el equipo quirúrgico, la operan con pérdidas de 860 años. O sea, atletismo placentario, que ustedes saben lo dantesco y dramático que son las pérdidas. Entonces, tenemos centros para atletismo placentario, centro de referencia para malformaciones, un quirófano con cirugía fetal, un equipo de maternos con una patología de aro que maneja entre 50 a 70 pacientes con distintas patologías. Tenemos un equipo multidisciplinario de hematólogo, oncólogo, intensivista, reumatólogo, cardiólogo. Entonces creo que estamos sentando las bases para para formar un buen especialista en esta subespecialidad que nos permita crecer como país y para beneficio de la población. Excelente. Creo que los pasos siguientes, la publicación, que seguro eso ya va caminando, ¿no? Justo ahorita, fíjate que tenemos la persona de neurodesarrollo, es una persona de investigación, ya hicimos 5 publicaciones y nosotros esperamos en el primer trimestre del año 2023 sacar 7 publicaciones más. Estamos sacando la experiencia de cirugía fetal,
la cirugía connatal, el láser, la parte de láser, atletismo placentario, hemorragia, el modelo de casa materna que tenemos y procesos tenemos líneas de investigación de restricción, gemelo, prematurez. Y se ha montado una clínica de prematurez en el Berta Calderón que está a cargo de las maternas fetales, que van a crear líneas de investigación para prematuros en colaboración con otras unidades internacionales que nos ponga a la vanguardia de la publicación, porque ya estamos haciendo. Ahora es decirle al mundo qué es lo que estamos haciendo nosotros acá. Ok, quiero ver si hay más preguntas. ¿Alguien que quiera comentar algo, preguntar algo al doctor? Se conectó muchísima gente, así que de verdad muchísimas gracias. Veo a gente conectada de muchas especialidades, así que les agradezco que hayan estado aquí con nosotros, interesados en el tema, y mucho éxito, doctor Pavón, de verdad, por lo que están haciendo y lo que viene, ¿verdad? Y por presentarnos esto. Vamos a estar todos pendientes. Esperemos no tener pacientes, ¿verdad?, que requieran esto, la verdad, tanto, pero sabemos que existen y la verdad es que súper bueno que tengamos esta oportunidad. Muchísimas gracias al equipo del Hospital Iván Bacon, Rosita, muchas gracias. Y a todos los que se conectaron, muy amable, y a la orden. Nos vemos, gracias a Buenas todos. noches. Buenas noches.